Yo les mandé unas diapositivas, si no es cierto, Alexandra, sí le llegó a las diapositivas, si no es cierto, no sé si les dio, ya les distribuyó o no, porque no acabamos todavía esas diapositivas. Eh, eh, Voy a compartirles un poquito la pantalla, sí, para ver si podemos continuar con estas diapositivas y terminamos y para ver si podemos hacer una pequeña tarea, sí. Entonces, vamos compartiendo la pantalla. Listo, Sí vamos a ver. tienen todas las diapositivas, doctor. Ya, entonces mejor, ¿no es cierto? Entonces ahí yo solamente voy a dedicarme a revisar, a leer y a ir viendo algunas cosas que no se entiendan y hacer algún tipo de explicaciones. Sí estamos ahí, ¿no es cierto? Eh, Medidas higiénicas. Esto habíamos visto los tres pilares fundamentales solamente para recordarles. En todo protocolo va a ir esto. Control de la salud, medidas higiénicas y mantenimiento de distancias de seguridad. Eso va a ser parte fundamental. No nos vayamos por ningún otro lado, lo que ya habíamos hablado. Y podemos seguir hablando entre eso, una pregunta, y no es cierto, de casos, podemos seguir hablando, podemos seguir dialogando, no es cierto, curiosidades que tengamos. Sí, fíjense, sí nos da bastante curiosidad, y no es cierto. Lo que nosotros podemos hablar ahorita es de la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy. Fíjense que esta semana, la semana anterior, ya la Organización Mundial de la Salud dice, mejor no utilicen guantes. ¿Y no es cierto? ¿Por qué nos dicen no utilice guantes? Porque les da una falsa percepción de seguridad, sí, uno. Y otra, les hace que sea que puedan ir llevando el virus por todo lado, porque el virus va a estar en los guantes y ustedes van a sentir que ya están seguros con los guantes y se quedan con los guantes, digamos en sí. Bueno, y vamos a seguir con las definiciones, ¿no? Entonces, nosotros estábamos viendo la parte de definición de salud la semana pasada y dentro de ver esta definición de salud, nosotros nos vimos que era tanto el bienestar físico o social y mental. Y ahí nos hacíamos la pregunta de que verdaderamente estamos o no con salud. Sí, estamos o no con salud y esa es nuestra gran pregunta. Bueno, dentro de las definiciones de salud, y ahí nos adentramos a hablar de coronavirus, que nos fuimos de largo. Hablamos dentro de las definiciones, lo que es la condición física o fitness, se define como una serie de atributos o características que la gente posee o que consigue alcanzar y que guardan relación con la capacidad de llevar a cabo una actividad física. Proporciona una base para las tareas de la vida cotidiana. Es un nivel de protección frente a enfermedades crónicas y el fundamento para el apropiado desarrollo de actividades deportivas. Esencialmente el término condición física se describe a un conjunto de atributos relativos al rendimiento de la persona en la materia de la actividad física. Entonces, fíjense, cuando nosotros decimos condición física, nosotros estamos hablando de lo siguiente. Nosotros estamos hablando de la capacidad y los atributos que nosotros tenemos. ¿Sí? Una persona tiene atributos, sí, por supuesto, y aquí hemos puesto esto de acá. Entonces, fitness, tener un cuerpo fitness que dicen, no es solamente tener un cuerpo con un somatotipo o con una composición corporal definida, sino además de eso, es tener una buena parte de resistencia física, tener la parte de fuerza muscular, realizarlo con buena manera. Tener la parte cardíaca, digamos, que va de la mano con resistencia física. Tener esto de acá, que es flexibilidad, que es otra cualidad física. Y tener una buena composición corporal. Ahí es cuando hablamos de fitness. No es que solamente ustedes ven afuera y no es cierto, y ven a un chico o ven a una chica y no es cierto, andando, ve, esbelto, ¿sí? Ese es un buen fitness, ¿no es cierto? O de tener una buena condición física, no. Primero que tenemos que tener que tengan todas estas variables. ¿Y estas variables para qué nos sirven? Nos sirven la base para las tareas de nuestra vida cotidiana. Nos sirven para prevenir y proteger de enfermedades crónicas y también, por supuesto, para las actividades deportivas. Entonces, el fitness o la condición física nosotros la podemos medir con diferentes variables, pero esto va a ser parte fundamental que nosotros tengamos. La parte de resistencia, la parte de fuerza, la parte de flexibilidad y la parte de la composición corporal que tiene la persona. Cada una de estas variables nosotros podemos medir. Esperemos hablar un poco de la medición de estas variables cuando hablemos en la última unidad y no es cierto cómo podemos hacer una medición de resistencia.
Y ahí hablemos, no sé si también tienen preparación física. ¿Sí tienen preparación física, Alexandra? ¿Sí o no? O para mandarles a hacer un test de Cooper y todo ese tipo de cosas, o un curso navete, y ¿no es cierto? Para medir la parte de resistencia, la flexibilidad, ¿cómo podemos medir? Sí, doctor. Sí, Sí realizamos preparación física. claro, pero para ver cómo es el VO2 y de ahí sacar un poquito de eso, cómo es hablar un poquito de la resistencia física nosotros, o la resistencia o la parte cardíaca, nosotros lo vemos a través de nuestra frecuencia cardíaca, que es parte fundamental que deben saber para sus cargas de entrenamiento. Entonces, la condición física, primerito para la vida cotidiana, ¿sí? Por eso siempre cuando alguien va a un programa de ejercicio, siempre lo que tiene que decir cuáles son sus objetivos. ¿Quiere mantener solamente es por salud que hace la actividad física? ¿Quiere hacer para problemas de algún tipo de enfermedades crónicas, prevenir la hipertensión, o ya es un hipertenso, es un diabético y qué ejercicios puede realizarlo? ¿O es como parte de actividad deportiva? Y ustedes la condición física deben mantenerse con una buena condición física. ¿Por qué? Porque es parte de su actividad deportiva y es parte de su actividad laboral. ¿Sí? Entonces, es parte fundamental que ustedes sepan la condición física que vayan a tener. Y no es cierto. Imagínense ustedes el árbitro más cansado que los jugadores. Sí, primer pique y desgarrado. Sí, primer pico y se desgarró el músculo porque no tiene una buena condición física. Entonces, condición física son todas las variables que tenemos o cualidades físicas que podemos desarrollar. Resistencia, fuerza, flexibilidad, composición corporal, que son las cuatro primordiales. De ahí nacen las otras que son potencia, resistencia, coordinación, agilidad, y no es cierto que tenemos que son otras condiciones relacionadas con la calidad de vida. Entonces, condición física parte fundamental. Y ahí partimos para una buena condición física, siempre tenemos nosotros, y no es cierto, qué hacer. ¿Qué hacer? Actividad física. ¿Cómo podemos realizar actividad física? Y bueno, ustedes un poquito más porque ya tienen la parte de entrenamiento, y no es cierto, pero el principio general siempre va a ser el mismo. Y cuando hablamos con los chicos de cultura física, decimos, esta es la parte fundamental de la prescripción, ¿sí? Alguien levantó la mano. No le vi, se me fue. ¿Quién fue? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguna pregunta interrogante? Antes de continuar, porque ya cambié de tema. No, profe, siga nomás, fui yo, no, profe. Ya, ya, pensé que me estaba saludando, digo. No, ya nos saludamos. Digo. Bueno, entonces, la parte de la dosis de la actividad física, nosotros siempre, a mí me gusta este principio del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en donde él coge y es para todo lo que es definir la parte de entrenamiento y la parte de salud, es este principio. Es el principio FIT, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran para mantener la condición física, va a ser parte fundamental seguir este principio FIT. En el principio FIT dice que nosotros, la actividad física, la dosis de la actividad física, debe ir de la mano de qué? FIT, ¿por qué? La frecuencia. La frecuencia es el nivel de repetición, número de veces que realiza un ejercicio o actividad. Suele estar expresado en sesiones o episodios por semana. O sea, la frecuencia, ustedes cuántos días, si no es cierto, un poquito de la mano de metodología, cuántos días hablamos, yo he trabajado y hago mi microciclo de 3, 5 días por semana, o hago de 6 días por semana, o mi microciclo y a 7 días por semana, entonces ya está la frecuencia. Entonces veamos acá, pongamos frecuencia, 5 días. Perfecto. Ya está la primera parte de mi dosificación de actividad física. La segunda es la parte de la intensidad. La intensidad hace relación al nivel del esfuerzo que conlleva la actividad, el grado con el que se realiza una actividad o magnitud de esfuerzo necesario para realizar una actividad o ejercicio. A menudo descrito, con ustedes quedémonos primero, ahora describámosle solamente como intensidad leve, moderada y vigorosa, ¿sí? Leve, moderada o vigorosa, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya va quedando lo que ustedes, la dosis de su actividad física, y no es cierto, para mantener su condición física. ¿Cuántos? La frecuencia, 5 días. La intensidad, podemos trabajar con leve, moderado o vigoroso, y no es cierto, entonces vamos a trabajar
3 días vamos a hacer moderado y vamos a hacer 2 días vigoroso. ¿Sí? Entonces ya tenemos el segundo parámetro del principio FIT. Luego vamos a ver el tiempo. El tiempo hace la duración, el tiempo durante el cual se debe desarrollar la actividad o ejercicio. Suele estar expresado en minutos. Entonces el tiempo, ¿sí? Vamos a expresarlo en minutos. Vamos a hacer 45 minutos. ¿Sí? Y luego tenemos el tipo de ejercicio. El tipo de actividad física, la modalidad específica de ejercicio que la persona realiza. Puede ser de diversos, aeróbicos, anaeróbicos, para mejorar la fuerza, flexibilidad, equilibrio. Entonces, el tipo de ejercicio en este microciclo solamente vamos a trabajar la parte y actividades de tipo aeróbicas. ¿Sí? De tipo aeróbica. Entonces, este es un buen método para ver la dosificación de la actividad física. Parte fundamental, principio FIT. Hablamos de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, ¿sí? Que van a ser parte fundamental para qué? Para el mantenimiento de esta condición física. Sí, en breves rasgos, ustedes creo que tienen un poquito más de entrenamiento y bueno, y al final también veremos un poco lo que es, cómo podemos ver esta intensidad, porque esta intensidad va a ser parte fundamental hablar de frecuencia cardíaca o porcentaje de VO2 o frecuencia cardíaca, que eso lleguemos a un entendimiento, ¿no es cierto?, de cómo cuantificar esta intensidad, va a ser parte fundamental para que ustedes mismos puedan dosificarse esa carga, y no es cierto, de entrenamiento y para que puedan rendir inclusive las pruebas respectivas, ¿sí? Para medir su condición física. Entonces ahí vamos a ver un poquito de test en la última, cómo podemos valorar nuestra condición física que va a ser parte fundamental. Entonces, fíjense acá, este es un clip que tenemos que básicamente dice lo mismo, ¿no es cierto? Habla de la parte de la actividad física en los principios fundamentales y fíjense cómo, bueno, no está en el orden que nosotros que tenemos allá, ¿y no es cierto? Pero habla de qué? De la frecuencia, ¿sí? La regularidad con que se hace la actividad física, la intensidad, que es el costo energético o metabólico, cuánto estamos gastando de energía, ¿sí? Hablamos de la duración, el tiempo de la actividad física y el modo, qué tipo de actividad física realizamos. Entonces, el principio FIT, este es de otro autor, esta lámina, y no es cierto, pero el principio FIT nos sirve. De ahí va el dosis o volumen de la actividad física y va a determinar los beneficios para la salud y el mantenimiento de una condición física, y no es cierto. Entonces, ahí sí podremos estar diciendo de a estar hablando de condición, de que tenemos una buena condición física o de que estamos con buen fitness, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque a veces fitness decimos solamente nos vamos a la parte de composición corporal, pero no nos vamos a la parte de definir las diferentes variables o cualidades físicas que tiene una persona, ¿sí? Entonces, parte fundamental en esta situación. Entonces, ahí nos vamos. Si es que, ¿qué pasa lo contrario si no tenemos una buena condición física? Van dos principios. Le puse acá al famoso Homero Simpson, que dice que ya tiene más de 30 años en la televisión, ¿no es cierto? En hablar y en diferenciar lo que es sedentarismo, lo que es una persona sedentaria. Cuando hablamos de sedentarismo, es el estado en el cual el movimiento corporal es mínimo y el gasto de energía se aproxima a la tasa metabólica basal o de reposo. O sea, el sedentarismo es el estado en el cual el movimiento es mínimo. Nosotros gastamos energía estando respirando, está solamente funcionando, o sea, nosotros gastamos energía así nuestro cuerpo está en reposo. Tenemos que estar gastando energía. Pero si casi no gastamos absolutamente más de energía de lo que el cuerpo necesita para estar en reposo, a eso denominamos como sedentarismo. Y decimos sedentario ya es la persona, ¿sí? Sedentarismo, sí, es el estado. Y el sedentario ya es la persona, fíjense acá, sí. Fíjense acá, nosotros podríamos decir que también Homero está fitness, no sé por qué, solamente porque está puesto ropa deportiva, pero vean, sería de medir las cualidades físicas y veanle acá su composición corporal, su perímetro abdominal, que es una manera. Una persona sedentaria es aquella que realiza menos de 30 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a alta, menos de 3 veces por semana. Uy, entonces ahora sí,
Alcemos la mano quienes hemos hecho eso en la cuarentena, no hemos hecho ni 30 minutos de actividad física de intensidad moderada a alta. Si se fijan, lo importante es conocer la intensidad. Sí, la Organización Mundial de la Salud nos dice que no haya hecho intensidad moderada a alta al menos 3 veces por semana. O sea que si usted hizo 30 minutos ejercicio y no es cierto, de intensidad moderada a alta solamente una vez por semana, también está dentro de este grupo que se denominaría sedentarios. ¿Sí? Entonces, el sedentario es la persona, el sedentarismo es el estado, la actitud, y no es cierto, la actitud del cuerpo, del gasto energético que tiene. ¿Sí? Que va a ser básicamente y parte fundamental, ¿sí? Entonces, si hablamos de sedentario y sedentarismo, también tendremos que hablar un poco de esto. Tendremos que hablar de definiciones de nutrición, dieta y alimentación, ¿sí? Y dentro de hablar de lo que es nutrición, dieta y alimentación, vamos a ver con el primero, ¿sí? El primer concepto que lo tenemos es nutrición. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos involuntarios, digestión, absorción y transporte, mediante el cual el organismo recibe, transforma y utiliza los nutrientes que son necesarios y esenciales para su funcionamiento. Entonces, aquí tenemos nutrición, proceso digestivo, o sea, todos los procesos. ¿Cómo ingerimos el alimento? ¿Cómo se da la parte de digestión? ¿En dónde se digiere todo este alimento? ¿Cómo se absorbe, sí, estos nutrientes? Y también cómo van a excretarse estos nutrientes, la excreción. Entonces, la nutrición es todo ese proceso que tenemos, y no es cierto, proceso fisiológico involuntario, por supuesto que es involuntario. Nosotros sí no tenemos absolutamente nada que ver con este proceso. ¿Por qué? Imagínense que nosotros dijéramos grasas, no se absorban grasas, me comí una tremenda hamburguesa, no quiero subir de peso, entonces no se absorban grasas, no se absorban grasas, pasen nomás las grasas normalitas y no es cierto, no se absorban grasas. No, no podemos decir eso, imposible, y no es cierto, entonces es un proceso fisiológico involuntario, ¿sí? Digestión, absorción y transporte de los nutrientes. A eso llamamos es la nutrición. Pero nosotros también tenemos, ¿sí? Lo que son los nutrientes. Y aquí fíjense esta imagen. Los nutrientes son las sustancias integrantes de los distintos alimentos que son útiles para el metabolismo orgánico. Y aquí tenemos un sinnúmero de nutrientes, ¿sí? Todas las sustancias de los distintos alimentos que son útiles para el metabolismo orgánico, ¿sí? Tenemos los nutrientes. Tenemos el proceso de alimentación. ¿Qué es la alimentación? Comer, ¿no es cierto? Podríamos decir, pero no digamos solamente eso es la alimentación. Yo digo que la alimentación es mucho más, ¿sí? El proceso consciente y voluntario y por tanto educable a través del cual los seres humanos se proporcionan alimentos o sustancias altas para su consumo. Las modificaciones y las ingieren. Introducen en la boca, mastican y degluten. Entonces, la alimentación es ese proceso consciente, es ese proceso voluntario, ¿sí? Educable, ¿sí? Por el que se proporcionan los alimentos y son, yo les digo y quería, pues, me quedé callado en el sentido de que quería decir, es un proceso consciente, voluntario, educable, yo diría hasta de parte social, la alimentación. ¿Por qué digo que es un proceso hasta inclusive de parte como social, la alimentación? Es educable, es modificable la alimentación. ¿Por qué les digo eso? ¿Sí? No sé si hay aquí personas de otras ciudades y cuando hay personas de otras ciudades van a tener otras costumbres sociales dentro de la alimentación. Y de tener unas costumbres sociales dentro de la alimentación, ustedes van a ver que es diferente la alimentación en diferentes sociedades, hasta inclusive dentro de los extractos sociales, digamos, o nos marcan socialmente este tipo, la alimentación, y es algo que nosotros vamos modificando con el tiempo, ¿sí? Ejemplo, fíjense ustedes, podría ser un ejemplo. Acá el típico plato de acá del austroecuatoriano, ¿cuál es? Sí, ¿cuál dicen ustedes que es el típico plato de acá del austroecuatoriano?
¿Cuál piensan que? Papas con cuero. Bueno, ya uno. ¿Qué más? El cuy, dicen allá, y no es cierto. El cuy. El hornado. Chita, nos van a hacer tener gana ahora que no están abiertos, no hay dónde comprar El hornado. motepillo. El mote pillo, bueno, y el mote en todas sus categorías, ¿y no es cierto? El mote pillo, mote sucio, mote choclo, ¿y no es cierto? Todos los motes tengamos aquí. Pero fíjense, en la costa, estos platos, y no es cierto que nosotros solamente de escuchar y solamente de pensarlos, ya nos producen ¿qué? Hipersalivación. Ya nos ponemos lo que sabe decir la abuelita, ya está cogiéndose la saliva, ya está saliendo la saliva, ¿y no es cierto? Sí, que nos produce. En la costa va a ser lo mismo, ¿sí? En la costa querrán un cuy, ¿sí? No, pues, profe, no, pues. Acá No, no, acá el verde, profe. ya, sí ve, el verde cómo es allá. Uy, no Imagínense. va para mascota. El cuy para mascota, sí, el cuy para mascota, ¿y no es cierto? Imagínense estos chinos desgraciados, ¿y no es cierto? Dentro de los placeres que ellos tienen, ¿sí? Es comer ¿qué? Sí, comer murciélagos, ¿y no es cierto? Y comer todo lo que se mueve, ¿y no es cierto? Como saben decir, estos chinos comen absolutamente todo, ¿y no es cierto? Sí, hasta las cucarachas hacen pinchos. Ahora como se tiene mucho acceso a las redes sociales y bueno, y se puede ver un video en YouTube, mercado chino. Y ustedes van a ver que en el mercado chino mejor les hacen brochetas, sí, con los escarabajos gigantes, y no es cierto, les hacen brochetas de serpientes, si es que quieren, y no es cierto, murciélagos, perros, gatos, todo comen. ¿Sí? Y nos vamos al cuisito, y no es cierto, de acá que nosotros comemos, a nosotros también nos han de decir salvajes los europeos. ¿Por qué? Al cuyo denominado conejillo de Indias, en Europa en verdad lo tienen de mascota. Y han de decir, besos salvajes, ¿cómo comen el cuy? Todavía se saborean, así están cogiendo están cogiendo, y no es cierto, la patita del cuy, será cuy, no será cuy, no es cierto, pero bueno, se come cuy, ¿sí? Entonces, fíjense que es una parte social, es una parte de hábitos. El otro día conversábamos con los chicos, con los estudiantes de la carrera de cultura física, y en verdad, una de las tareas que les hice que hagan es buscar platos típicos autóctonos familiares que han ido pasando de generación en generación. Sí, o sea, imagínense de generación en generación que han ido pasando y es el típico que consuman, ¿y no es cierto? Y ahí venían platos, ¿y no es cierto?, con mellocos, ¿sí? Venían platos con acchocchas, que decían que eso sembraban acchocchas y que eso cosechaban, los mellocos, ¿sí? A ver, ¿qué más había? La machica, ¿y no es cierto?, que es otro plato que está como es ahí, ¿sí? Pero esta parte alimentaria se puede ir cambiando. ¿Por qué se puede ir cambiando esta parte alimentaria? Porque acá, ¿quién estaba? El señor Gaibor, ¿no es cierto? El señor Gaibor creo que es de la costa, ¿sí? Si no estoy mal. ¿De qué parte de la costa? Yo soy de acá de Montalvo, cantón de la provincia de Los Ríos. De los ríos, ya. Entonces, fíjese usted, si usted se consigue, si alguien de la costa se casa con alguien de la sierra, y no es cierto, se van a vivir ¿a dónde? Se van a vivir a la costa. ¿Qué pasará con esa persona de la sierra? ¿Sí? Cambiará su estilo de alimentación. Por supuesto que va a tener sus raíces, como dicen. No, sí voy a tener mis raíces, quiero mi motecito. Pero también ya ¿qué va a querer? Va a querer el verde, ¿sí? Mayor cantidad de mariscos, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es una parte social y es una parte adaptable que tenemos cada uno, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el transcurso del tiempo, si ustedes van a vivir a otra ciudad, ¿qué les pasará a ustedes? Tienen que adaptarse a esa alimentación. Pero nunca va a ser, y no es cierto, siempre la alimentación también les va a proveer esos recuerdos gratos, y no es cierto, esos recuerdos que le llenan de alegría o esos recuerdos que le llenan de tristeza la alimentación. ¿Cómo nos puede llenar de tristeza, de alegría la alimentación? Por supuesto. Si usted come una sopita, y no es cierto, y el olor por el olfato nomás de esa sopa, y no es cierto, así sea una sopa de papas, y le recuerda a la abuelita que falleció, ¿no le llena de tristeza y de alegría a la vez? Sí. Fíjense lo que hace solamente la alimentación. ¿Sí? Entonces, es un entorno, la forma en que cocinan,
¿sí? Entonces, la alimentación, hacer una parte voluntaria, pero también es una parte fundamental, educable. Y no es cierto que podemos educarnos, por supuesto. Si usted se va a vivir en la China y en la China no existen más y vive al lado del mercado donde solamente venden murciélagos, y no es cierto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Rato menos pensado va a terminar comiendo, así diga que después no quiero saber ni más. O como alguien que viene de la costa y se casó con un serrano y con el serrano se fue con toda la familia, ir a hacer el chancho o ir a comer cuy. Alguna vez de pronto comerá alguna vez cuy y de pronto le guste. De pronto no le gusta y queda sin comer nunca más, digamos en sí. Pero esa es la parte social de la alimentación. Si alguien ahorita inclusive se acuerda, yo comí esa hamburguesa riquísima y me recuerda cómo es de cuando estuve de novio, cuando estuvo de novia y no es cierto. Entonces, fíjense los recuerdos. O sea, a veces nosotros comemos de una manera innata, digamos en sí, o de una manera inconsciente, pero esta alimentación ya es un proceso consciente, voluntario y que quedan recuerdos en nuestra mente. Por eso le puse esta imagen acá y no es cierto. Fíjese, ¿a quién le gusta? Vean esta imagen de acá, ¿qué nomás tiene? Bueno, tiene una agüita y no es cierto, tiene alcachofa, tiene lechuga, tiene un poco de otro tipo de vegetales y no es cierto, aparentemente un tostito acá y una agua aromática. Ustedes de pronto, muchas personas, y no es cierto, y más los que somos carnívoros, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? ¿Nos llamarían o no ese tipo de alimentación? De pronto no nos llama mucho la parte de alimentación. Y si no estamos con mucha hambre y decimos, no, muchas gracias, ya estoy lleno, y no es cierto. Pero si en vez de esto de aquí fuera, a ver, ¿qué les gusta? Bueno, pongamos, mezclémosle, ponemos un poquito de verde y, ¿no es cierto?, unos patacones, unos chifles, ponemos un poco de tostado, ponemos un poco, a ver acá, un mote pillo, y no es cierto, ponemos un buen pedazo de carne, y no es cierto, y después acá al que le gusta una cerveza o si no le pone un jugo o un batido de frutas, y no es cierto, así esté usted un poco lleno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se le abrió el apetito, ¿sí? Y quiere comer, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es la alimentación y cómo nos juega, digamos en sí, la parte fundamental de este tipo de procesos, ¿sí? La alimentación. Y ahora, un alimento es una sustancia, y no es cierto, un alimento ya va a ser una sustancia o producto de cualquier naturaleza, sólido, líquido, natural o transformado, que por sus características aplicables comprenden preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la normal nutrición humana o para la nutrición en situaciones fisiológicas especiales, ¿sí? Entonces, esto ya, el alimento es una sustancia, ¿sí? Es una sustancia y, ¿no es cierto?, básicamente, ¿sí?, de naturaleza sólida, líquida y, ¿no es cierto?, que se transforma y que tiene características y aplicaciones, componentes y preparación, ¿sí? Alimentación. Entonces, ahí siempre hay que diferenciar entre alimentación y nutrición. La nutrición es inconsciente, ¿se acuerdan que decía? Es inconsciente, no podemos controlar, no educable. Hay una sola forma de hacer, o sea que si estoy muriéndome de hambre y ese plato que vi hace un momento con vegetales y no es cierto, con todo esa agua, yo me como y me acabo y me recomo y no es cierto, ¿por qué? Porque es un proceso inconsciente, solamente está marcando quién, mi sistema nervioso diciendo que necesita energía y la única forma de mantener la energía es básicamente comiendo o dando nutrientes a mi organismo. Mientras tanto que la alimentación ya es voluntaria, educable, influenciable, parte fundamental, fíjense ustedes, pero come, eso está rico, ¿cómo vas a desperdiciar? Y no es cierto, le vemos a su compañero que dice que de allá de los ríos, y no es cierto, come, ¿cómo no vas a estar comiendo un cuy? Vas a desperdiciar un cuy, ¿no es cierto? Sí, o vas a desperdiciar acá del norte, que Alexandra, y no es cierto, con chochos, los chochos, las ayuyas Cevichochos, doctor. las ayuyas. ¿Cómo se llama esa comida ahí? El jaguar locro. ¿Cómo van a desperdiciar un jaguar Cachos, locro? doctor. ¿Cuál? Cachos con tostado. Cactus con tostado. ¿Cómo? Sí. Cachos con tostado.
cachos con tostado y todo, esos cueros que reventados que saben estar vendiendo en las vías y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjese, ¿cómo no vas a comer eso? Si eso es Papas de riquísimo. balde. Sí, entonces eso, o sea, fíjense, y muchos van a decir, no, yo no quiero comer, pero si está, que si te necesita nutrir su cuerpo, sí, va a comer, y no es cierto eso. Pero si ya está, si está, como sabemos decir, está lleno, sus reservas energéticas están llenos, y es parte de solamente para la alimentación, entonces ahí sí él va a decir, no, de pronto, y no es cierto, no, ya estoy llenísimo, y no es cierto, al menos el jaguar locro, y no es cierto, con esa sangre. Saben dar reportajes de los mercados de allá de Quito, y no es cierto, que van llevando inclusive los testículos del toro y todo ese tipo de cosas, y hacen tremendos buffet. O el caldo, ¿cómo se llama en Guayaquil? El caldo. El 31. El caldo de tronquito. El caldo de Eso, tronquito, doctor. el caldo de tronquito en la costa, en Guayaquil, si no es cierto. ¿Cómo no te vas a pegar un caldo de tronquito? Estás acá en Guayas, y no es cierto, y un caldo de tronquito, y no es cierto. ¿Cómo no? Doctor, Sí, doctor, entonces, también el tapado de arrecho, doctor. el tapado de arrecho, y no es cierto. Vean, entonces, sí se Pan de fijan. leche. Sí, Y la comida del oriente, doctor. la comida del oriente, ¿qué nomás, Jordi? Un buen ayampaco, un aguanta, un armadillo, Un unas aguante, anguilas, anclas de rana, Más anguilas. cerveza. Un chontacuro. bueno, el muquindi que dicen chontacuro, lo de aquí, las Ah. hormiguitas que son o las janguiñas que son los tipo gusanitos también. Ya, hasta ancas de rana he llegado yo, pero ya eso, ya los otros no he llegado, no he sido para tanto, y no he sido para tanto. Ancas de rana sí he probado, pero ya los otros, gusanitos y todo ese tipo de cosas, no he llegado. Entonces, fíjense cómo es la alimentación, es cultural, sí, es cultural. Y esto cuando andábamos, ¿por qué creen que en la parte y en el ámbito deportivo, en la casa de la selección, ¿sí? La jefa de cocina es una esmeraldeña, ¿sí? Y en donde no pueden faltar lo que es naranjas y lo que son mariscos. Así se vayan a donde se vaya a jugar la selección nacional de fútbol, y no es cierto, se va llevando absolutamente todo su menaje para cocinarles toda la parte, y no es cierto, inclusive dentro del entorno social y del entorno cultural, para tener esa alimentación para todos los jugadores, ¿sí? Fíjense lo que es la alimentación. Ahorita nomás lo que ustedes dijeron y lo que comenzaron a hablar, ¿sí? Entonces, eso es parte fundamental dentro del entorno de alimentación, ¿sí? Dentro del entorno de alimentación que tenemos. Y bueno, la dietética ya es el estudio de las dietas, y no es cierto, de los regímenes alimentarios adecuados para una persona, según sus características individuales, situación fisiológica o actividad física. Hablamos de dietética deportiva, estado de salud o enfermedad. Y bueno, y aquí, entonces, si hablamos de dietética y hablamos de nutrientes, nosotros tenemos básicamente los nutrientes se van a dividir, ¿sí? Químicamente, ¿en qué? En macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, o mal llamado grasas. Y los micronutrientes, los minerales y las vitaminas que tenemos. Energéticamente, de la alimentación, ¿cuáles nos dan energía? Nos dan energía lo que son los glúcidos, lípidos y proteínas. Sí, o sea, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son las que nos proveen energía. Las vitaminas nos dan energía, no nos dan energía. Son catalizadores biológicos, pero no nos dan energía, ni los minerales ni las vitaminas. O sea, que si están con falta de energía, mejor váyanse a tomar, ¿cómo se llamaba? El caldo de tronquito, y no se inyecten una vitamina. Sí, entonces es mucho mejor, digamos en sí, que tengan ustedes esa perspectiva. Los que nos van a dar energía siempre van a ser ¿quién? Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Los no energéticos y que son catalizadores biológicos, y no es cierto, son los minerales y las vitaminas que cumplen otras funciones en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, este es el primer grupo de diapositivas que les traía, y dentro de esto teníamos, bueno, nos hemos alargado bastante por lo que hemos estado hablando del COVID, pero lo que quiero es lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo de unos 20 minutitos,
¿sí? De unos 20 minutitos. Nos vamos a dividir en grupos de 3, 4 personas. Yo les voy a dividir. Entonces, esos grupos de 3, 4 personas, lo que vamos a hacer es ver estos de acá, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Un tipo de alimento. Van a nombrar un hidrato de carbono, un lípido y una proteína. Y van a nombrar entre ustedes, y no es cierto, como son 3, 4, una costumbre alimentaria, ¿sí? Entonces, son dos cosas que vamos a ver. Ustedes van a ver, ¿sí? Van a nombrar un alimento rico en hidrato de carbono. Doctor, creo que está muy alejado del micrófono, por favor. ¿Ya? Van a nombrar un alimento rico en hidrato de carbono, un alimento rico en lípidos, ¿sí? Y van a nombrar un alimento rico en proteínas. Y van mínimo uno, y no es cierto, una costumbre. Sí, mínimo uno, o si quiere cada uno puede, y no es cierto, hasta 4, y no es cierto, una costumbre, ¿sí? Alimentaria familiar. Una costumbre alimentaria familiar. Entonces, sí, entonces vamos a ver, y no es cierto, entonces les dividimos en grupos, ¿ya? Aquí en el virtual, si han trabajado, y no es cierto, ya dividiéndose en grupos aquí mismo en el virtual, y no es cierto que es una manera bastante... virtual es el Zoom. Sí, sí, virtual en el Zoom, sí. Entonces, los dividimos en grupos de 3, 4 personas, ¿sí? Y luego de una manera rápida, y no es cierto, tenemos unos 15 minutos, para que, hasta inclusive para que ustedes compartan experiencias, y no es cierto, dentro de la parte alimentaria. Y nos vemos y cada uno de los grupos se expone. Lo que sí no tengo, bueno, yo les voy anotando en una hojita nada más, y no es cierto, cómo vayan realizando, ¿no es cierto, Alexandra? Porque Doctor, en el tengo lista correo sí todavía. le hice llegar el listado. En el correo le envié todo y está ahí también adjunta la lista de los chicos. Bueno, ya les reviso bien el correo, entonces, en eso, a ver si Doctor, tengo por la lista. favor. Doctor, Sí. por favor, ¿nos puede repetir los 3 elementos que mencionó la señora? No le escuché muy bien. Ya, un alimento que tenga un rico en hidrato de carbono. Un alimento que sea rico en lípidos, o los que denominamos grasas. Un alimento rico en proteínas, ¿sí? Y mínimo una costumbre alimentaria familiar, ¿sí? O la que ustedes traten entre ustedes conversan. Mi costumbre alimentaria familiar es, chuta, desde mi abuelita viene que siempre hacemos empanadas, o cualquier tipo de costumbre alimentaria que ustedes tengan. Esto lo trabajamos en unos 15 minutos, ¿sí? Y de ahí lo vamos y lo exponemos al final por cada uno de los grupos, ¿sí? Según cómo vayan Doctor, conversando. para los chicos que no han trabajado en Zoom, en grupos, el doctor va a asignar grupos y solo deben aceptar nada más del momento que les salga la notificación en la pantalla. Y Gracias, sí, gracias. Y de ahí se hacen grupos pequeñitos. Y después yo mismo cierro la sesión en unos 15 minutos y todos regresamos acá nuevamente. Y ahí uno por grupo va conversando de lo que se haya realizado. ¿Sí? Entonces dejo de compartir un ratito la pantalla. Voy a seleccionar grupos y vamos a ver de cuántos son. Están 32 participantes. Son más o menos 10 grupos por 4 hagamos, ¿ya? Para hacer 8 grupos. Entonces solamente aceptan cuando se dice está invitado a una sesión de grupo, ¿sí? Aceptan y de ahí se hacen grupos pequeñitos aleatoriamente. Yo no estoy viendo quién se junta con quién, sino aleatoriamente ustedes se juntan. ¿Listo? En 15 minutos nos vemos. Entonces ahí conversen. Y me gustaría ver qué tal son esas costumbres alimentarias que tienen, ¿no es cierto? Cada uno. Va a ser interesante. ¿Listo? Creado sesiones, está creado sesiones y nos vemos en 15 minutos nuevamente. Aceptarán, ¿no es cierto? Iniciar. Bueno, creo que ya todos están regresando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer esta parte final, ¿ya? Vamos a hacer esta parte final. Tenemos unos 10 minutos todavía, ¿no es cierto? Para ir reflexionando y a ver cómo les fue en cada uno de los grupos. Perfecto. Entonces, solamente grupos
Y no es cierto, vamos por sí, sí asignaron a alguien a uno de cada grupo, entonces, Sí, profe, nosotros con Alexandra Soria. ya, a ver, vamos, Jordi. Ya, Vamos, Alex, Jordi, abra comparte. su micrófono. Listo, siga nomás. Listo, doctor. Nosotros hemos realizado el trabajo con Flor Loor, Henry Balboa, Jordi Antipia y mi persona Alexandra Soria. Hemos elegido en nutrición los hidratos de carbono que tenemos aquí. Son el verde, el camote, la yuca. También tenemos la málaga, que es algo similar a la yuca. Entre lípidos encontramos el maní, el aguacate, el aceite de oliva y la almendra. Y en proteínas del salmón, la leche, la guanta y los chochos. Como plato típico habíamos escogido los cevichochos. Los cevichochos. Sí, ¿ya? porque es un alimento proteico originario de la sierra, en este caso de Quito. Este plato tiene una distribución en la que se está insertando carnes como la corvina, también las variantes son con cueros de chancho, tenemos también con fritada, se incluye plátano también, en este caso el maduro frito, los componentes como el tomate, los chifles, que son, bueno, se ha convertido en un plato bastante reconocido en lo que es el norte, no en el caso de Quito. Es indispensable en la dieta de un quiteño. Indispensable en la dieta quiteña. Perfecto, Alexandra. Usted se hizo con Lor, Barboa, Soria y... Nantipia. Nantipia, perfecto. Ustedes se fueron por el norte, digamos en sí. Perfecto. Vamos, otro grupo. ¿Quién quiere? Vamos a... No me quisieron escuchar a mí. Ya, Yo, no. doctor. Ya, vamos, señor Benavides. Ya, bueno, doctor, verá, nosotros nos fuimos por el plato del tigrillo. El tigrillo. Ya, Sí, el tigrillo. ya, ¿por Que qué? está compuesto con lo que es fritada, verde, aguacate, lo que quiere decir que lo que está lípidos, hidrato de carbono y proteína. Las tres cosas en ese plato encontramos. Y un plato típico que es de allá del centro del país, o sea, lo que tienen como tradición allá la familia del compañero Luis Guamán. Es un plato que está compuesto por arroz, papas, ensalada y un medio cuy, conocido como el estate quieto. El estate. Bueno, Sí, señor, ¿con doctor, quién más? eso nosotros logramos Ya, sacar como conclusión a lo que usted nos mandó. Y mi grupo está compuesto por Marlon Puya, Luis Guamán, Emir Moreno y mi persona, Bolívar Benavides. ya, perfecto. Vamos a ver, ¿qué más? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Señor Javier Guzñay. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, nuestro grupo se fue por la parte de la provincia del Cañar, doctor. En realidad, bueno, lo que vimos hidratos de carbono fue lo que son cereales y papas. En lo que es la cuestión de las proteínas fue el huevo, la clara obviamente de huevo, el atún en lata y las carnes blancas. En los lípidos, el aceite de oliva y el aguacate. Y Ya. la costumbre alimentaria que tiene, bueno, estaba con dos compañeros que son de Cañar, Walter y Germán. Entonces el uno alegaba que es el arroz de cebada
con el pulque que es el mishki. Dice que tendríamos que probar porque es súper bueno. Con el pulcre. Sí. Bueno, en verdad lo que dicen, y no es cierto, Bueno, yo sería, también, sí. Yo sí he sí, tomado el mishki, pero no, o sea, con arroz de cebada. O sea, sí he tomado. no con arroz de cebada, claro, el pulcre sí se ha consumido, ¿no es cierto? El pulcre, pero con arroz de cebada. Yo en experiencia con el arroz de cebada siempre lo que han dicho es hacer una buena sopa de arroz de cebada para el día lunes, porque eso le provee que toda la semana le vaya bien y, Huesito de chancho, claro. y tenga para alimentarse, ¿sí? Bueno, ¿con quién hizo usted? Es Walter Profe, buenas tardes. Chimbaina, Germán. Walter. Sí, Walter disculpe, profe, Chimbaina. solo para acotar lo que Cortado. menciona mi compañero. Muchas gracias, discúlpeme la molestia. Claro, no. Sí, justamente hablaba del pulcre con arroz de cebada. Precisamente esta mezcla o esta combinación se la hace porque el pulcre en sí es muy cálido. Entonces, consumir muy cálido no es bueno. Y entonces, con esto es bueno mezclar con arroz de cebada porque esto es fresco, digamos así, ¿no? Entonces, equilibra. Y esto, bueno, como dice mi abuelita, es buenísimo para el frío, para el hueso, para los huesos y para la debilidad. Entonces, esto es lo que se sugieren o recomiendan, pegarse un vasito en la mañana y otro por la tarde. Nada más eso, compañero y Listo, profesor. sí, listo. Sí se fijan la parte cultural y el entorno cultural, sí, y las abuelitas lo que dicen, ve, antes se comía esto y no es cierto, ahora vos quieres comer solo salchipapa nomás, y no es cierto, ¿qué te haces, no es cierto? O sea, por eso eres flaco y todo ese tipo de cosas. Bueno, señor Guzñay, señor Walter, Claro, Walter ¿qué? Chimbaina, Germán Andrade, Soledad Guamán. Andrade y Soledad Y mi Guamán. persona, doctor Sí, Javier Guzné. sí, ya le tengo Gracias. anotado. Ya. Siga nomás, toca yo. Listo, ¿quién más? Vamos, un hito más. Gracias. Yo, profe. A ver, Profe, Javier, Las buenas compañeras tardes. primero. La compañera Andrea, por favor. Andrea, vamos a ver, Andrea, sí. Sigan, compañera, las damas primero, sigan nomás. Es así. Vamos a hablar sobre, en el grupo, clasificamos en hidratos de carbono, que es lo que es de la cebada, el arroz, el azúcar, siendo como la segunda fuente de energía más importante de los carbohidratos que se encuentran en especial las frutas y lo que son las verduras. En los lípidos lo cogimos como en las yemas de huevo, en el aguacate y en las carnes rojas, como proteínas en la carne de cerdo o en la pechuga de pollo y la avena. Y como costumbre alimentaria lo cogimos lo que es el locro de papas. Ya, el locro de papas. ¿Por qué escogieron locro de papas, Andrea? Porque aquí tenemos lo que son los hidratos de carbono. Ya. Bueno, Bueno, pero, más que todo, tradicionalmente, ¿por quién? tradicionalmente, ¿Quién es el que dijo, de nosotros no puede faltar locro de papas y eso ha sido de generación en generación? los cuencanitos, pues. Los cuencanitos. Los cuencanitos. Por lo general aquí en Cuenca, hablo por parte de mis abuelitos, mis papis, siempre hemos consumido lo que es el locro de papas. No tiene que faltar eso como sopa. Ya, listo, perfecto. ¿Cómo lo prepara? Y para todos cuando nos veamos un buen locro de papas, ¿no es cierto? A ver, Andrea, ¿con quién más usted realizó el trabajo? Con la compañera Azucena Maldonado, Marta Lucero y Marcos Lucero. Maldonado, Lucero y Marcos Lucero. Sí, y Andrea Díaz. Lucero, listo. Vamos a ver, ¿qué les parece? Expusieron 4. Ahora, los 4 siguientes que tienen, ellos iban a hacer una pequeña presentación. Entonces, ellos nos van la próxima semana que tengamos, entonces una sencilla presentación, solamente hidratos de carbono, estos de acá, y no es cierto, tal como más o menos trataron de hacer. Y al último, la foto de lo que ustedes piensen, y no es cierto, de su plato típico. Si no lo cocinan o si no lo hicieron entre semana, y no es cierto, más que sea, ahora como tenemos tanto apoyo en la parte de búsqueda, y no es cierto, podemos ponerle una fotito de eso. Y con eso comenzaríamos, porque la otra semana vamos a hablar un poquito de lo que son las ayudas ergogénicas y vamos a hablar también
lo que son sustancias dopantes. Entonces nos vamos por ese lado y no es cierto, en esta unidad teníamos que ver lo que es doping, pero vamos a ver y hablar un poco lo que son sustancias ergogénicas, que son las que nos dan más fuerza y todo ese tipo de cosas, como lo que nos dijo su compañero Walter, y no es cierto, en el sentido de que la abuelita dice, tienes que tomarte esto para que inclusive puedas avanzar todo el día y como una sustancia como energizante para tu cuerpo. Entonces la otra semana vamos a comenzar con los 4 compañeros que los 4 grupos, y no es cierto, pero ellos ya se van a reunir un poquito más y ya van a hacer una presentación un poquito más detallado con fotos, y no es cierto, de lo que tengan que realizar. Asimismo, como hizo el primer grupo, lo exponen lo exponen en un PowerPoint, y no es cierto, al inicio compartiendo un poquito de pantalla y lo realizamos. Entonces ellos, si quieren hacer el plato, lo hacen el plato, y no es cierto, y nos vienen a hacer tener ganas nosotros porque no podemos reunirnos. Yo digo, cuando hablamos de alimentación, es buena eso, me gusta dar clases de alimentación y cuando hablamos de nutrientes, y no es cierto. ¿Por qué? Porque es buenazo, porque es chévere preparar, ¿y no es cierto? O sea, supónganse, llevar, preparar, realizar, probar, supóngase ese que nos decía, y no es cierto, del arroz de cebada, y no es cierto, con el mezclo, y no es cierto, o sea, probar otro tipo de cosas o otro tipo de alimentaciones. Y fíjense en los 4 grupos, solamente fijándose en los 4 grupos, si ven la parte social que es la alimentación, ¿sí? Es la parte social, es inclusive la parte de compartir, la parte cultural, ¿sí? Es diferente la cultura de cada uno, ¿sí? Que vamos pasando. Y es bonito compartir este tipo de actividades porque vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo mucho de cada uno y de cada uno de los grupos, ¿sí? Listo, entonces cerramos con eso el día de hoy, ¿sí? La otra semana entonces seguimos hablando un poco de alimentación, se nos sigue abriendo el apetito, digamos, en sí, de consumir algún tipo de productos. Listo, la otra semana yo ya le paso las diapositivas a lo que es una sustancia ergogénica y lo que es el doping, ¿no es cierto? Diferenciar esos 2 tipos de sustancias. ¿Qué nos puede traer o qué nos puede hacer mal a nuestro cuerpo, que son sustancias dopantes, y qué es lo que... Ahí también sí vamos a hacer un forito y cada uno nos va a hablar de sustancias energizantes, como decir, o sustancias ergogénicas. ¿Sí? ¿Listo? Un doctor. gustazo. Claro, señor Jorge. Dígame. Yo sí quiero recalcar algo y agradecerle infinitamente porque las 2 sesiones que hemos tenido con usted es muy enriquecedora y uno va aportando mucho conocimiento en el momento de, vemos la alimentación, hasta muchas las veces del diario. Entonces, para mí, eso quería acotar y agradecerle infinitamente por darnos las clases, porque para mí son enriquecedoras y con mucha alimentación, para mucho conocimiento más que nada de eso. Gracias, doctor. Ya. Eso solamente quería acotar nada más. No, listo, muchas gracias. Y a ustedes, si no es cierto, y a la invitación. Y de eso se trata. El conocimiento no es solamente para una persona, el conocimiento siempre hay que compartir y hay que sacar lo mejor de cada uno para enriquecernos, y no es cierto, porque siempre es un proceso, un aprendizaje global entre todos, ¿sí? Eso nada más. Entonces, nos vemos. Se cuidan mucho esta semana en amarillo, y no es cierto, se cuidan mucho en amarillo esta semana, no salgan en la noche, verán que es hasta las 9 de la noche nomás el toque de queda. Cuídense mucho, nos vemos, muchos saludos, hasta luego. Gracias, Ya, nos vemos. Gracias, Chao. hasta luego. Gracias, profe. Hasta la próxima.